Muy bien, y a propósito de este tema, vamos a entrar en comunicación con el abogado penalista Andy Carrión para hablar precisamente de lo que ocurre ahora con Fuerza Popular. Será ahora el juez Víctor Zúñiga Urday el que tiene que evaluar y definir respecto a este pedido del fiscal José Domingo Pérez para la suspensión temporal de esta agrupación Fuerza Popular. Buenas noches y bienvenido a Canal N, doctor Carrión. Muy buenas noches, Melissa, y gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera partir preguntándole si nuestra legislación impide a la justicia determinar la suspensión de una agrupación política en plena campaña electoral, es decir, ¿es solamente en este caso una atribución del Jurado Nacional de Elecciones? Yo creo que eso no es exacto, Melissa. El código sí habilita, de acuerdo al artículo 313, el poder implementar alguna de las medidas que están consignadas precisamente en ese articulado, como por ejemplo, el nombrar una administración judicial, proceder a la suspensión definitiva o, como en este caso, a la suspensión temporal. El hecho de que se afirme de que el Jurado Nacional es quien disolvería o sería el encargado de tomar una medida como tal, es claro que está dentro de sus atribuciones administrativas, pero también debemos de reconocer el hecho de que al tener una personería jurídica, también el derecho penal alcanza a este tipo de empresas en caso el fiscal naturalmente cumpla también con los requisitos para poder solicitar dichas medidas. Correcto. Ahora, escuchando al fiscal José Domingo Pérez, quien pide esta suspensión de 2 años y medio, correcto, para la agrupación Fuerza Popular, él le señala claramente, y lo digo a la letra, estamos ante una sospecha grave, dice, de organización criminal, esto en relación a Fuerza Popular, y esta sospecha grave es suficiente para plantear esta suspensión y para que se haga efectiva. Yo creo que ahí hay que diferenciar ambos planos. El primer plano, yo creo que sí existe la atribución por parte del fiscal para solicitar esta medida, y el segundo plano, que ya es un poco de fondo, es el hecho de ver cuáles son los criterios o estándares para que el juez pueda conceder una medida como la suspensión provisional o la suspensión en actividades de una persona jurídica. Para ello se necesitan ciertos requisitos, ¿no? Uno de ellos, naturalmente, es el de la alta probabilidad de comisión ilícita o, como también ha cumplido en mencionarlo, la sospecha que existe respecto a la persona jurídica. Pero yo creo que ahí más bien existen algunos problemas, ¿no? Porque si es que la imputación concreta que ha versado en contra de la persona jurídica del partido político es el de que haya recibido financiamiento por parte de algunas instituciones, como por ejemplo la empresa Odebrecht, y que esos dineros sean ilícitos, la pregunta sería si es que el día de hoy también se puede corroborar que concurre esa situación, o de si hay en realidad una alta probabilidad, pero no una alta probabilidad abstracta, sino una probabilidad cierta de que, a pesar de que ya el día de hoy, con todos los cuidados y las vigilancias que existen sobre el partido político, pueda de alguna manera volverse a cometer ese delito. Yo creo que ya eso es un tema de fondo, pero que hasta el día de hoy, al menos de lo alegado en la audiencia y también en su propio requerimiento de esta suspensión, lo que ha hecho el fiscal es más bien alegar hechos pasados, pero no ha podido, al menos de lo que se desprende del requerimiento, demostrar de que haya un potencial efectivo y cierto respecto a que la persona jurídica también podría en el futuro seguir recibiendo este tipo de financiamientos, más aún con los controles adicionales que existen el día de hoy. Correcto, existe precisamente una ley que prohíbe, correcto, entregar dinero de campaña a las organizaciones políticas. ¿Eso realmente puede frenar esta situación que genera, pues, finalmente lavado de activos? Este es un nuevo delito que se ha incluido recientemente, el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, pero es un delito que pasa a complementar en realidad ya el delito que ha existido antes del lavado de activos. Es evidente que tampoco podemos comparar ambos delitos, porque al menos en este caso son excluyentes. El fiscal no ha imputado el financiamiento ilegal porque en su momento este delito no estaba vigente. Es por eso que ha cumplido con tratar de demostrar que aquí más bien se puede materializar el delito de lavado de activos, lo que no significa de que no lo hayan cometido. Es una labor en realidad muy difícil para la Fiscalía, porque si uno imputa lavado de activos tiene que también demostrar que las personas que recepcionaban ese dinero y que formaban la cúpula del partido
sabían o al menos presumían del origen ilícito de los dineros con los cuales financiaban su campaña. Y eso yo creo que va a ser extremadamente complicado demostrarlo no solamente en este caso, sino también en el de los otros partidos políticos. Correcto. Y con la suspensión de Fuerza Popular, ¿usted está de acuerdo con la afirmación de la Defensoría del Pueblo que esta posible suspensión afecta no solamente a los candidatos, a los militantes, a los dirigentes, sino también a la población en su derecho de elegir, en sus derechos fundamentales? Yo creo en principio de que debemos de partir de la idea de que sí está habilitada la vía para que la Fiscalía pueda solicitarlo, pero en segundo lugar, respecto a la viabilidad o no, yo creo que aquí debemos de recurrir a criterios de ponderación, puesto que uno no solamente está suspendiendo a cualquier empresa, a cualquier persona jurídica, sino lo que está haciendo es suspender a un partido político que también encarna el ejercicio de derechos políticos fundamentales que están recogidos en la Constitución. Entonces, si bien es cierto, la ley ampara este pedido, pero lo que va a tener que hacer el juez es ponderar si debe de sacrificar el derecho político para salvaguardar una investigación y que la eventual comisión delictiva por parte del partido político no pueda materializarse en hechos futuros. Lo cierto es que hasta el momento no hay una acusación, no hay una sentencia, ¿correcto? En el caso Keiko Fujimori, en el caso Fuerza Popular, y yo le pregunto si sería en este caso necesario, prudente, esperar a que haya una sentencia y luego definir la suspensión o no del partido político. Mira, Melissa, este es un caso como el de Ollanta que también se oralizó en la audiencia del día de hoy y el fiscal cumplió con manifestar de que sí era posible y que también se había hecho lo propio en el caso de Ollanta. Pero en este caso lo que se ha hecho es un pedido de disolución más extrema aún de la empresa, de la persona jurídica del partido político, pero que va a incorporarse como consecuencia de una sentencia, es decir, que si hay una sentencia condenatoria, entonces lo que podría hacer el juez es a raíz de ello, como consecuencia, disolver el partido político. Pero ya porque estamos seguros de que aquí se cometió el delito. En cambio, aquí estamos en una etapa previa en la que todavía, a pesar de que ya se encuentra avanzada la investigación, como lo ha manifestado el propio fiscal, aún nos encontramos frente a un nivel de sospecha. Todavía no hay seguridad ni certeza de la comisión delictiva y es por eso que yo creo que primigeniamente existen también otras medidas dentro del propio artículo 13, como la administración judicial, que también podría cumplir alguno de los fines que ha sustentado el propio fiscal en su requerimiento y no acortar de esa manera derechos fundamentales de cualquier partido político y no solamente del de Keiko Fujimori. Correcto. Si bien aquí estamos hablando de la suspensión de un partido político para la participación de elecciones que están próximas en el 2021, pasa, digamos, lo mismo, me refiero a que hay candidatos que tienen investigaciones en proceso, como por ejemplo el caso del expresidente Martín Vizcarra. ¿Se podría, el fiscal Germán Juárez en este caso, podría pedir lo mismo, podría pedirse la suspensión para el candidato para que se abstenga de participar en este proceso electoral? ¿Eso es posible? ¿Existe ese propósito, digamos, en nuestra legislación? No, Melissa, lo que sí existe es de que como consecuencia de una sentencia condenatoria, al menos de acuerdo a la nueva legislación, en primera instancia, estaría prohibido postular a un puesto de elección pública. Eso sí existe, y es más, para los que ya están ejerciendo, si es que concurre una sentencia firme, es decir, ya dada en segunda instancia, entonces deberían de dejar el ejercicio de la función pública. Lo que no existe al día de hoy, al menos normativamente hablando, es la posibilidad de a través de una medida cautelar como la que han solicitado contra el partido de Keiko Fujimori, se pueda suspender en sus derechos políticos a la persona que aún no recibe una sentencia condenatoria. Eso sí, al menos constitucional y normativamente no se puede hacer de acuerdo a nuestro ordenamiento legal. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Carrión por estar esta noche con nosotros. Era Andy Carrión, abogado penalista. Nos vamos a una pausa a las 10:33, regresamos con más información.